La Asus VivoBook Pro OLED que tengo aquí es una de las versiones más básicas, con el i5 11300H y la GTX 1650 Max-Q. Esto último significa que es una gráfica un poco más limitada que una 1650 normal de portátil. En este caso, la 1650 Max-Q consume 35 vatios, 15 vatios menos que su versión normal. Pero, ¿será suficiente para poder correr todos los juegos? Eso lo veremos hoy. No te muevas, que esto es PT Review. Como es de costumbre, agruparé los juegos en tres grupos: eSport, juegos AAA con gráficos medio y juegos de alta demanda gráfica. Empecemos con los eSport. En Dota 2, con los gráficos en el mejor aspecto, en 1080p tenemos una media de 90 FPS, pero en línea podemos toparnos con los 100 FPS. En grandes teamfights podemos bajar hasta 80 o 79 FPS dependiendo de los objetos que salen en pantalla. Con un punto menos al mejor aspecto, tenemos una media de 95 FPS, pero podemos llegar a poco más de 105. Sin embargo, en grandes teamfights puede bajar a 88 FPS. Bajando la configuración gráfica a un punto menos, seguimos teniendo 100 FPS de media en la fase de líneas y en teamfights bajamos hasta 89, muy parecido a la configuración anterior. En el más rápido, el cual es la configuración gráfica mínima, tenemos una media de 105 FPS y en grandes teamfights bajamos a 95. Podríamos decir que desde cierto punto no subimos más de 100 FPS, y mientras más bajemos los gráficos, la GPU baja su uso. En el mejor aspecto comenzamos con 80%, y mientras bajamos la configuración, baja su uso a 60, 40 y hasta 30%. Creo que la mejor media entre gráficos y fotogramas es en un punto menos al de mejor aspecto, en donde tendremos casi en todas las ocasiones más de 90 FPS. En Counter-Strike Global Offensive, el resultado es un poco mejor. Con los gráficos en alto, tenemos una media de 120 FPS, con subidas y bajadas de 140 y 110 respectivamente. Si bajamos los gráficos a medio, la media sube a unos 160 FPS, con bajadas y subidas de 140 a 170. Pero desde aquí ya comenzamos a ver que el uso de la gráfica por momentos comienza a bajar de 99 a 95 o 94%. En los gráficos bajo y muy bajo, el resultado es muy parecido. En ambos tenemos 170 FPS de media, pero llegando a subir a más de 180 fotogramas, pero también bajando a los 140 cuadros. El uso de la gráfica es similar en ambos casos, varía entre 99 a 90%. En este caso, jugarlo en la configuración de medio o en alto me parece la mejor opción. En Fortnite, con todos los gráficos en épico, en 1080p, tenemos una media de 39 fotogramas en exteriores y 48 en interiores. No bajamos a más de 35, pero podemos llegar a subir a casi 50. Con los gráficos en alto subimos los números teniendo una media de 52 FPS en interiores y 49 en exteriores. Nada mal para la versión Max-Q. Sin embargo, si son observadores, se darán cuenta de algo poco usual. El uso de la gráfica varía entre 80 y 90%, e incluso con los gráficos en épico, la gráfica se mantenía por el 92%. Esto no sería tan raro si no estuviéramos usando las configuraciones gráficas más altas, ya que en gráficos medio o bajo es normal toparse con esto. Es más, con los gráficos en medio, con el 100% de renderizado en 1080p, solo usa el 80% de la GPU y ya logra unos 75 a 80 FPS de media. Y con los gráficos en bajo, con el 100% de renderizado en 1080p, obtenemos unos 120 FPS en interiores y 105 en exteriores. Y en cuanto a la gráfica, solo usa su 60 y 70%. En este caso no veo necesidad de bajar la resolución, ya que lo único que conseguiría es que baje el uso de la gráfica para subir unos 5 FPS, pero empeorando el aspecto gráfico. Teniendo en cuenta que la pantalla del portátil es de 60 Hz, la mejor opción es jugarlo con los gráficos en alto, con el 100% de renderizado pero sin sombras con el limitador a 60 FPS. Y si no eres alguien competitivo, también puedes usar la sincronización vertical para mejorar la estabilidad a cambio de un poco de input lag. Ahora pasemos a los juegos AAA. En GTA V, con los gráficos en muy alto, tenemos una media de 90 FPS, aunque cuando la gráfica usa más de su 90%, fácilmente iremos por encima de los 100 FPS. Con GTA siempre es lo mismo. Las gráficas pueden tener más de 100 FPS, pero les resulta muy difícil mantener más del 90% del uso de la gráfica de manera estable. Con los gráficos en alto sucede igual. Tenemos una media de 90 FPS, pero en algunos escenarios podemos llegar hasta 140, mientras el uso de la gráfica es igual que antes, ronda más por el 70 u 80%. Realicé las pruebas en normal e incluso los FPS fueron un poco peor, ya que la media iba más por los 85 fotogramas. En GTA Online tenemos el mismo fenómeno con el uso de la gráfica, pero con los gráficos en muy alto es suficiente para pasar los 60, teniendo una media de 67 FPS y por ratos podemos subir hasta 80.
Con los gráficos en alto y normal, la media es casi la misma. Lo único que varía son los FPS máximos, en donde en normal podemos llegar hasta 90 FPS, mientras que en alto hasta los 79. Lo mejor para los dos modos es jugarlo en muy alto. En Call of Duty Warzone, con los gráficos en medio y bajo en 1080p, obtuvimos una media de 59 FPS y en varios momentos superando los 65 fotogramas, aunque claro, también podemos bajar a 50. Con todos los gráficos en bajo en 1080p tenemos una media de 69 FPS, pero con bajadas hasta 58 fotogramas, por lo que me parece que es la mejor opción para jugarlo. Ahora pasemos a los juegos más pesados. En Shadow of the Tomb Raider en 1080p usando DirectX 12 tuvo unos problemas con el motor gráfico cuando lo usaba en la configuración más alta, pero hasta el momento no pude encontrar una solución. Con los gráficos solo en alto en 1080p tenemos una media de 39 FPS y que por momentos supera los 42 fotogramas. Con los gráficos en medio tenemos una media de 59 FPS, aunque en algún momento puede llegar a subir a más de 60. Con los gráficos en bajo subimos la media hasta 70 FPS, aunque aquí puede variar bastante los números, porque puede bajar a 60 y subir hasta 90. Con DirectX 11 sí pude realizar la prueba con los gráficos en muy alto, en donde conseguía 37 FPS de media, pero por momentos bajaba a 29. Sin embargo, esto era porque la gráfica no usaba su 100%. Esto sucedía con todas las configuraciones gráficas con DirectX 11. En este juego es mejor usarlo con los gráficos en medio con DirectX 12 en 1080p. Vamos con Metro Exodus. Con los gráficos en Ultra en 1080p con DirectX 12 tenemos una media de 32 FPS, pero puede llegar a subir hasta más de 40 y bajar a poco más de 28. Con los gráficos en alto tenemos una media de 42 FPS, pero puede llegar a subir hasta 55. Con los gráficos en medio ya podemos pasar la barrera de los 60, teniendo una media de 62, e incluso los FPS superan los 70, aunque claro, no siempre es así. Con los gráficos en bajo ya rondamos por los 90 a 100 FPS. En este caso creo que lo más recomendable es jugarlo en una configuración entre medio y alto. En Far Cry 5, en 1080p con los gráficos en Ultra tenemos una media de 54 FPS. En alto subimos un poco más, a unos 58 fotogramas, muy cerca de los 60. Mientras que con los gráficos en medio superamos ahora sí la barrera de los 60, teniendo una media de 64 FPS. En bajo tenemos una media de 73 FPS. En este caso creo que en cualquier configuración ya es bastante disfrutable, así que dependerá de cada uno. En Red Dead Redemption 2, en 1080p con la configuración gráfica en mejor calidad, obtenemos unos 29 FPS de media que dependiendo de las zonas puede subir o bajar unos 3 o 4 fotogramas. Con la configuración gráfica en equilibrado tenemos una media de 48 FPS, pasando en varias ocasiones a los 50 FPS. Con la configuración gráfica en el mejor rendimiento tenemos una media de 60 fotogramas por segundo, pero por momentos podemos llegar a más de 65. En este caso, esta sería la mejor configuración para disfrutar el juego. Para terminar, Assassin's Creed Valhalla, en 1080p con los gráficos en muy alto, es injugable, ya que solo tenemos 11 FPS de media, y sinceramente algo entendible. Con los gráficos en alto tenemos una media de 24 FPS, algo un poco más jugable sí, pero aún insuficiente. Con los gráficos en normal tenemos una media de 46 FPS, siendo ahora sí totalmente jugable. Con los gráficos en bajo tenemos una media de 60 FPS, aunque en algunos momentos podemos bajar a poco menos de 58. Ya desde aquí me parece innecesario bajar la resolución, ya que solo con la configuración gráfica conseguimos los 60. Pero si tienes curiosidad, con el rescalado en 80% con los gráficos en bajo, los FPS suben a casi 70 fotogramas. Con todo esto, creo que en general la 1650 Max-Q, a pesar de ser una versión limitada de la 1650, creo que da la talla para poder disfrutar de cualquier título. Está claro que no es una gráfica que se preocupe por el gaming, pero claramente puedes jugar con ella. En una portátil como esta, la Asus VivoBook Pro OLED, que está diseñada más para la creación de contenido y diseño gráfico, es realmente un deleite poder jugar algunos títulos de campaña como por ejemplo Red Dead Redemption 2, que gracias a su pantalla tenemos una experiencia increíble. Eso sí, los ventiladores sí llegan a ser ruidosos, aunque hacen todo lo posible para evitar hacer mucho ruido, y creo que ahí va el problema. Sucede que cuando el portátil aumenta la potencia de los ventiladores y la temperatura baja, estos también comienzan a bajar su potencia de disipación para disminuir el ruido. En ese momento, como el juego sigue exigiendo, la temperatura vuelve a subir y los ventiladores nuevamente comienzan a sonar fuerte, así en un ciclo sin fin mientras estés jugando.
pero a pesar de eso, el rendimiento térmico fue bueno, y el CPU no superó los 80 grados en las pruebas con juegos. Esto es solo una parte del análisis y viene a ser casi como un avance, ya que como publiqué en Instagram, terminé hace unas semanas con todas las pruebas, por lo que la review completa saldrá la semana que viene con todos los detalles del portátil, así que si no estás suscrito, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. También quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo, ya que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores. A ver si hacemos algo. Escríbanme sus ideas en los comentarios que les estaré leyendo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.